Hola a todos. Antes de comenzar nuestro curso, haremos una introducción sobre nuestro panel de Land Office 2022. Cuando abrimos la pantalla inicial, además de los programas, viene con diversas herramientas complementarias integradas y botones de acceso a nuestros canales. En la parte superior tenemos el nombre de AOE Land Office 2022, el botón de engranaje, el botón de minimizar, maximizar y cerrar el programa. Cuando hago clic en el engranaje, yo tengo toda la configuración en este panel. Entonces primero puedo cambiar el idioma, puedo hacer algunos ajustes, como cambiar la imagen de fondo, puedo cambiar su opacidad. Además de eso, puedo escoger cómo va a ser la representación de los iconos, si será horizontal o si será vertical. También puedo ajustar las unidades de medida. Por ejemplo, de presión, caudal, entre otros, y guardar. Entonces, cuando hago clic sobre el engranaje, él cierra las informaciones de opciones del panel. En esta sección tenemos los 6 programas desarrollados por AOE. Cabe recordar que aparecerán solamente aquellos respectivos a su compra. El primero es AutoLandscape. Es un plugin para programas como CAD, que auxilia en la creación de proyectos técnicos de paisajismo. Con él es posible desarrollar proyectos ejecutivos con precisión y agilidad, crear informes cuantitativos con un solo clic, además de la visualización simultánea del proyecto en planta baja humanizada y 3D. El segundo es el Visual Plan. Puede ser utilizado de forma independiente o integrado al software de AutoLandscape e HydroLandscape. Con él creas plantas humanizadas y modelos 3D esquemáticos de sus proyectos de forma práctica y rápida. El Visual Plan tiene un render integrado con herramientas para estudios solares y sombreamiento de las áreas. El tercero es el Land Manager. Es un software de gestión de obras desarrollado especialmente para atender las necesidades de empresas de paisajismo, riego y manutención. Con él puedes controlar proyectos, obras, mantenimientos, equipos, herramientas y recursos financieros de su empresa de forma integrada. Es posible acompañar dónde está cada equipo o herramienta, programar cronogramas de trabajo detallados, registrar entradas y salidas financieras y además puedes utilizar el sistema como una herramienta completa y de control. PhotoLandscape es un programa de fotomontajes desarrollado para convertir la presentación de sus proyectos de forma rápida y clara. Con él sacas una foto de la propiedad de su cliente, inserta el paisajismo directamente en la imagen, permitiendo visualizar el proyecto listo en pocos minutos. Además de agilizar la creación de ideas, PhotoLandscape facilita ajustes instantáneos y evita el retrabajo de desenvolver el proyecto completo antes de la aprobación del cliente. Intuitivo y eficiente, es la herramienta ideal para captar clientes y acelerar el cierre de negocios. HydroLandscape es un plugin para CAD, también desarrollado para auxiliar a la creación de proyectos de riego completos y precisos. Con él realizas automáticamente los cálculos y dimensionamientos, obteniendo también el informe de cálculos cuantitativos y toda la documentación necesaria. CalculaLandscape es un programa que puede ser usado en conjunto o individualmente. Genera el cómputo cuantitativo y el presupuesto. Entonces, teniendo uno de nuestros programas, logras exportar la información para CalculaLandscape y a partir de esa información generas los informes. Entonces, es una herramienta muy importante para su día a día de trabajo. En la sección siguiente tenemos el catálogo. Al abrirlo, podemos visualizar la biblioteca de ítems para paisajismo y riego, con subdivisiones de plantas, tipologías, mobiliario, pisos, divisores, grupos y símbolos. Para riego tenemos tubos, aspersores, válvulas, controladores, bombas, goteros, cables, accesorios. Entonces, para cada uno de ellos podemos filtrar de acuerdo con las informaciones relevantes, como por ejemplo, si es arbusto, árbol, bambú u otro. También por ambiente, si es de media, sombra, pleno sol o sombra. Si es nativa o exótica. Entonces logro filtrar por todo tipo de información en esta barra izquierda. Inclusive, crear mi propio filtro con informaciones avanzadas.
Aquí yo tengo una barra de búsqueda donde puedo escribir el nombre de la planta y puedo filtrar por código, nombre científico o popular. A la derecha podremos ver todas las informaciones técnicas, la familia, el tipo y todas sus características botánicas de la planta. En esta parte superior tengo una estrella gris, donde puedo categorizar las plantas como favorita. Puedo colocar en un filtro existente o crear otro. Y cuando lo guardo, facilita encontrarlo en mis filtros de favoritos. Regresando al panel principal, al lado del catálogo queda la central de soporte, donde tenemos varios iconos importantes. El primero es Telegram y el segundo el chat en vivo. En ambos conversas con los funcionarios de soporte, disponibles en horario comercial de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La ventaja del Telegram es que el mensaje queda guardado para poder consultar si fuera necesario en varias oportunidades, y la atención no es interrumpida por 5 minutos de inactividad. El tercero es la atención por Helpdesk, donde puedes abrir una consulta independientemente del horario y responderemos sus dudas en hasta un día útil. En la segunda línea tenemos el Checkup para reparar las configuraciones, como por ejemplo alguna incompatibilidad debido a las actualizaciones de Windows. Después tenemos la protección, que es muy importante para quien usa una licencia en más de un computador, porque como no es posible usar simultáneamente, es necesario deshabilitar en una máquina y habilitarla en otra con los datos de activación. El botón de actualizar verificará si existen actualizaciones a realizar, y es muy importante siempre ejecutar las actualizaciones. Esto permite que el sistema funcione con todas sus mejorías. En la línea de abajo se encuentran los links para acceder a los canales de aprendizaje, nuestra wiki con diversas respuestas para dudas frecuentes, nuestro canal de YouTube con miles de videos disponibles como consejos técnicos, webinarios, entre otros. Y por último, en presentación se encuentran las aulas introductorias, como esta, para que puedas acceder siempre que sea necesario. Entonces tenemos aquí todas nuestras aulas disponibles y debajo de cada uno tenemos un link para poder descargar el ejercicio para poder realizarlo junto con el aula introductoria. En la columna de aprender tenemos un icono que nos direcciona para el sitio web de nuestros cursos, y debajo nuestras revistas de paisajismo y de riego, donde tenemos contenidos mensuales como entrevistas con profesionales, contenidos sobre área, informaciones y actualizaciones de las colecciones, entre otras. El próximo campo de extrema importancia para el buen funcionamiento del sistema es AWE Network, donde publicamos nuestras colecciones mensuales de plantas e ítems que quedan disponibles para descargar. En la opción de tienda están todos los ítems disponibles para descargar. Ya en mis colecciones son ítems que ya descargaste y ya están disponibles para usar en su programa. El botón actualizar verifica los nuevos ítems para descargar y actualiza los ítems en mis colecciones. Si quisieras buscar un ítem en específico, puedes ir al icono de búsqueda para colocar el nombre del ítem o de la colección que deseas que va a buscar entre las colecciones existentes. También puedes seleccionar si solamente quiero ítems de paisajismo o de riego, además de poder seleccionar solamente ítems nuevos. Para descargar es simple, basta con hacer clic derecho y presionar en descargar o presionar sobre una colección y consultar todos los ítems existentes en ella. Voy a hacer una demostración con una colección que es muy utilizada, referente a la Maranta charuto. Basta con colocar el nombre de ella, que me mostrará las colecciones donde ella tiene ítems con esta planta. Entonces es solo abrir la colección, presionar en descargar. En este caso ya lo hice y voy a presionar en sí, solamente para poder mostrar. Abriré esta ventana con la lista de descargas. Entonces puedo hacer clic en más de una, que irá realizando la descarga uno tras otro. Entonces, regresando, puedo ver aquí que todo lo que está en gris son ítems que ya descargué y todo lo que está en verde son ítems que aún puedo descargar. Otra opción es hacer clic derecho en el ítem y presionar en descargar. Por último,
tenemos otra información muy importante. Para las colecciones en 3D es necesario descargar las colecciones del ítem y también la colección del material referente a él. Entonces voy a demostrar con la colección en 3D del Amaranta charuto. Voy a hacer clic aquí y si leo la descripción voy a notar que esa colección necesita ser descargada en conjunto con las colecciones de materiales. Esto es muy importante porque debes descargar las colecciones tanto del ítem y también las colecciones de materiales referente a él, para que cuando lo abras en el programa la visualización del 3D esté completa con la textura. También puedo ir a la barra de búsqueda y colocar el nombre de esta colección, Planta 3D Mayo 2024 materiales. Regresando para la interfaz inicial tenemos la sección de banco de datos. El banco de datos de nuestros programas es expandible. Eso significa que puedes incluir ítems y plantas, sin embargo, no tenemos acceso a lo que tú registras. Se queda solamente tu computadora. Por ello, es fundamental hacer una copia de seguridad y mantenerlo actualizado para no correr el riesgo de perder tus datos. Los demás botones, en caso de que te interese aprender a usar, tenemos diversos videos técnicos enseñando el proceso en el YouTube y en nuestras revistas. Antes de comenzar, debes descargar el archivo base que está en la pestaña de presentación del panel inicial. Con el archivo descargado, vamos a abrir Visual Plan. Entonces, al abrir Visual Plan, nosotros tenemos dos áreas de trabajo. Primero, al lado izquierdo, el área 2D, donde diseñamos nuestra planta baja humanizada. Y tenemos al lado derecho el área 3D, que es nuestra visualización en 3 dimensiones. En la barra vertical izquierda tenemos la herramienta de selección, la herramienta de zoom, las de edición y las de dibujo. En la barra superior tenemos las herramientas de inicio, donde tenemos el catálogo para insertar los ítems, el de terreno, está la herramienta de mostrar, también las de insertar elementos, organizar, tenemos formato y por último renderizar. Para comenzar el dibujo de manera más ligera, vamos a ir a la última pestaña y desactivar las sombras. Esto va a mejorar el desempeño de nuestra computadora durante la ejecución del proyecto y después podemos volver a activarlas. Entonces, antes de comenzar el ejercicio, vamos a revisar las herramientas básicas de dibujo. La herramienta de un nuevo polígono, la herramienta de elipse y la tercera de rectángulo. Para el nuevo polígono, tengo el punto inicial, que también puedo definir la dirección o el ángulo exacto. Entonces puedo hacer clic en el primer punto, colocar mi ángulo, por ejemplo 45 grados, ahí puedo presionar en la tecla Tab del teclado para poder saltar a la siguiente casilla de edición, para poder definir mi distancia, por ejemplo, voy a colocar aquí 10. Y para finalizar, solo tengo que hacer clic derecho con el mouse. Muy bien, al seleccionar la elipse, hago clic primero en el punto inicial, y luego en el punto final. Si quiero dibujarla con medida, entonces hago clic en el punto inicial, direcciono, escribo la medida en el eje X, en este caso colocaré 5. Y también presiono la tecla Tab del teclado para ir a la segunda casilla. Y escribo el eje Y. Para el rectángulo es lo mismo. Le doy clic en el punto inicial, direcciono, coloco la medida en el eje X, y después coloco la medida en el eje Y. Listo. Ahora la primera herramienta que tenemos es la herramienta de selección. La segunda herramienta es el PAM, que es la manito para poder movernos en la pantalla 2D. Yo también puedo moverme haciendo presión sobre la ruedita de scroll de nuestro mouse. Para poder borrar todas estas formas que creé es muy simple. Hago clic en el primer punto y arrastro para poder seleccionar todo. O también puedo hacer clic en uno por uno. Hago clic en el primero y con Shift presionado voy haciendo clic en los demás. Después de que seleccione todo, puedo hacer clic en el botón Delete del teclado. Otra opción de seleccionar todo al mismo tiempo es presionar Control más A. Yo puedo presionar también el botón de borrar en la pestaña de formato. Ahora, para trabajar con la planta baja en Visual Plan necesitamos que el archivo esté en el formato .dxf para poder comenzar a hacer el proyecto.
Entonces, para este curso necesito un archivo base y para eso vamos a Archivo y en Abrir tenemos los archivos que abrimos recientemente. Tenemos también un atajo para mis documentos, el escritorio, tenemos una carpetita con un ejemplo de un proyecto y podemos ir a búsqueda para abrir la carpeta de mi computadora y ahí vamos a buscar el archivo. Es muy importante que en la búsqueda del archivo cambiemos el formato, porque viene por defecto como presupuesto de paisajismo. Entonces, para cambiarlo el formato de XF necesitamos seleccionar aquí y así podamos ver el archivo que vamos a utilizar. Entonces, después de abrir el archivo base tendremos la planta baja para iniciar el proyecto. Pero en Visual Plan también podemos hacer el dibujo desde cero. Lo haremos así para poder ganar tiempo y también porque muchos profesionales trabajan en conjunto, entonces es muy común recibir el proyecto del arquitecto, por ejemplo, y lo ideal es que el archivo esté limpio, sin líneas sobrantes, porque eso va a ayudar bastante a reducir el tiempo de trabajo y también garantizar la ejecución correcta de los programas. Entonces a partir de ahí comenzaremos a trabajar con la planta baja y es siempre muy bueno que comencemos con los cubresuelos y después incluyendo los ítems más altos. Entonces primero los cubresuelos, luego arbustos, muebles, después árboles, porque de esta forma van a quedar representados en el orden correcto y no necesitaremos cambiar el orden en la planta baja. Entonces vamos a comenzar editando los polígonos. Todos los polígonos que están en gris son porque eran polilíneas en AutoCAD que estaban cerradas, entonces ya vienen de esta forma. Lo que no está, vamos a dibujarlo. Entonces voy a utilizar la herramienta de nuevo polígono, haré clic en el ángulo de 90 grados para poder facilitar mi trabajo. Voy dibujando y para cerrar haré clic derecho. Voy a hacer esto con todas las áreas que necesito. En la parte frontal de la casa voy a crear en esta área un cubresuelos, en este caso con curvas. Puedo ignorar las curvas al principio e ir haciendo clic en lo que llamamos nodos, que es la intersección entre una curva y otra. Y finalizaremos de esta forma con una línea recta, porque podemos editar luego los nodos. Cuando presionamos para editar los nodos, podemos ver los cuadraditos, que es donde nosotros editamos las aristas, y los redonditos, que es donde podemos crear los arcos. Entonces puedo mover los redondos para poder crear la forma curva. Ahora voy a hacer el piso de mi área externa. Aquí también voy a editar mis nodos para poder crear los arcos. Con los polígonos listos, vamos a la pestaña de inicio. Vamos a hacer clic en el catálogo para poder elegir nuestro cubresuelo. Voy a comenzar ejemplificando con el césped. Al lado izquierdo tenemos nuestros ítems y tenemos la barra donde podemos escribir nuestra búsqueda. Yo voy a colocar allí Paspalum notatum, que es el nombre de un césped. Al lado derecho tengo un filtro y puedo colocar el código, el nombre científico y el popular. Entonces encontré mi césped. Al seleccionarlo van a aparecer algunas herramientas de edición. En esta parte tengo el área del plantín, abajo el diámetro, el DAP, altura de la planta y el distanciamiento de plantación. También puedo optar por nombrar y guardar este esquema con el distanciamiento que quiero, estas medidas y presionar después en el disquete para poder guardarlo. Para insertar este ítem tengo la inserción por área y en esta herramienta tengo dos formas de inserción. La primera es la de nuevo polígono, donde puedo hacer clic como si fuera la herramienta de dibujo del polígono. Y la segunda, en ella hago clic en el polígono ya existente y selecciono rellenar una polilínea y se aplicará. Vamos a utilizar
esta herramienta para poder rellenar los polígonos ya existentes en el proyecto y en el 3D van a ir apareciendo automáticamente. Para poder buscar los ítems que necesito, el código siempre es la abreviación del nombre. En este caso, PANO es de Paspalum Notatum. Como podemos ver, a medida que vamos creando en el 2D, irá apareciendo en el 3D. Aquí en el 3D, para poder dar un zoom, solo tengo que usar el scroll, es decir, la rueda del mouse. Para poder girar la pantalla lo puedo hacer con el clic derecho. Ahora, para poder moverme en mi pantalla, debo presionar sin soltar la rueda del mouse y moverme. Ahora vamos a insertar los pisos y vamos al catálogo de nuevo. Vamos a cambiar la opción a pisos. Voy a buscar por código. El primer piso que voy a elegir es el asfalto, que tiene el código mc.as1. Entonces voy a hacer clic en el piso y seleccionar la herramienta de rellenar una polilínea y aparecerá en mi 3D. Ahora voy a seleccionar el piso del área externa, que va a ser un PA.CO88. Y en caso de que quiera editar el tamaño de la textura que voy a aplicar, basta con seleccionarla y en la pestaña de formato, al final tenemos la casilla de área del artículo y puedo disminuir o aumentar esta escala. Ahora voy a elegir la arcilla expandida, que tiene el código mc.ae1. Voy a colocar el piso de la casa, que tiene el código PA.PO9. Aquí voy a presionar en retroceder para que aparezcan las líneas que están debajo. Luego, para el deck voy a colocar el código DE.MA7. Ahora, en este piso será un piso intercalado con césped. Voy a colocar el piso que tiene el siguiente código, es PA.CO2. Aquí voy a cambiar su escala, colocaré 25 y para este jardín lateral voy a colocar una tierra batida. Su código es mc.te1. Para este voy a aumentar su elevación con relación al terreno. Voy a colocarla con 60 centímetros de elevación. Y para el jardín de la parte posterior voy a colocar la corteza de madera. Su código es mc.ma1. Y ahora voy a hacer la representación de la piscina. Para eso voy a hacer clic en el polígono y selecciono el último icono de la barra de formato en la caja y creará un elemento como si fuera una caja. Voy a hacer clic en material, volumen 3D para poder elegir mi revestimiento. Voy a colocar el revestimiento que tiene el código MU.PO35, que es un porcelanato de Portobello. Voy a cambiar la escala a 0.5 y voy a colocarlo a la altura del terreno. Si voy a la pestaña de mostrar y oculto mi terreno, yo puedo ver que la piscina se encuentra allí, solo que está debajo de la representación del agua. Y es así porque a la hora de generar las imágenes renderizadas, el terreno no aparecerá. Entonces, ahora voy a comenzar colocando mis plantas. Voy a comenzar por el jardín del frente.
La primera planta que voy a colocar va a servir de cubresuelo y será una alocasia. Su código es COES3. Voy a colocarla con 80 centímetros de diámetro, 60 centímetros de altura y 60 centímetros de distanciamiento entre las plantas. Entonces voy a aplicarla por área. En este caso voy a querer que mi representación quede en 3D. Entonces voy a ir a formato y elegir el último icono que se llama dupla. Aquí tengo algunos tipos de representación: elevación, plantación y dupla. La dupla mantiene aquella imagen en 2D de la planta baja, pero también coloca el mapa en 3D. Entonces podemos tener este volumen de la planta y la visualización 2D. Voy ahora a mapa, elegiré cuál va a quedar mejor y la que me agrade más para esta situación. Elegí el tercero. Ahora voy a colocar un filodendro. Su código es PHWE. Lo colocaré con 50 de diámetro, 80 centímetros de altura y 50 centímetros de distanciamiento. Lo aplicaré y haré lo mismo en formato. Elegiré la opción de dupla. Aquí me di cuenta que quedó más bajo que la altura que yo coloqué en el esquema. ¿Y por qué sucede esto? A causa de la proporción del mapa. Entonces, si yo aumento un poco el diámetro del mapa, o sea, el ancho de la foto, me va a posibilitar el que quede con una altura mayor. Y eso será lo que voy a hacer aquí, porque si no, el mapa queda como estirado. Entonces queda una visualización extraña. Entonces, siempre busca mantener la proporción de la imagen. Ahora voy a colocar un cingonio, solo que yo lo quiero en esta área, un poco más grande, encima de la arcilla expandida. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a crear un polígono y voy a hacer lo mismo. Voy a editar los nodos para que pueda hacer el área curva. Voy a aplicar el cingonio como área. Su código es SYPO2. Voy a colocar con 80 centímetros de diámetro, 60 centímetros de altura y 80 centímetros de distanciamiento. También lo colocaré con representación dupla. Voy a elegir el mapa que me gusta más, en este caso el primero, y ahora voy a colocar mis plantas por unidad. La primera que elegiré será la Amaranta charuto. Su código es CALU6. Entonces, aquí tengo varios tipos de inserción. Puedo insertar con una línea, siguiendo el distanciamiento que decidí allí. 2 líneas, 3 líneas. Podemos insertar independientemente del dibujo que yo haga, manteniendo el distanciamiento. Puedo insertar con una distribución libre, o sea, no mantiene el distanciamiento que se encuentra en el esquema. Es solo ir haciendo clic en los puntos que deseo insertar la planta. Este otro botón es para poder sustituir la planta. Voy a seleccionar aquí para poder insertar uno solo por unidad. Entonces haré clic allí. Voy a optar por elegir un modelo en 3D, recordando que si no aparece para ti, tienes que ir a Web Network para poder descargar la colección. Voy a colocar ahora el WebB de hoja ondulada. Su código es PHUN. Y voy a utilizar el botón de poder seleccionar similares. Voy a colocar la representación del modelo 3D también en tamaño joven. Para los modelos 3D no necesitamos estar muy enfocados en colocar la altura, porque ya vienen con una altura definida. Entonces, tiene un modelo de la planta joven, la planta adulta y también del plantín. Ahora, voy a colocar un arbusto. Tiene el código de TIGE. Es una Quaresmeira arbustiva. Y voy a colocar una dracena. Tiene un código de CO4. Voy a cambiar también el 3D de ella.
al tamaño 3D adulto. La próxima planta va a ser una cola de caballo. Voy a colocar el código de ella, EQGI. La insertaré con el polígono simple. Voy a hacer clic de un punto hacia el otro y voy a presionar para poder seleccionar los similares. Elegí el modelo 3D pequeño y voy a arrastrarlos un poquito hacia abajo, utilizando mi herramienta de mover. Voy a hacer lo mismo con el césped. Voy a colocar la representación de ella como dupla, porque cuando renderice va a quedar con un aspecto más real. Y ahora voy a cambiar el mapa. El césped siempre queda más interesante con un mapa con una anchura mayor. Queda más lleno. Elegí la penúltima opción. Ahora, en el jardín posterior, voy a colocar un podocarpo en la parte de atrás de la piscina. Su código es POMA. Voy a colocarlo con un diámetro de 80 centímetros, una altura de 2,5 metros y un distanciamiento de plantación de 40 centímetros. Lo colocaré solo en la parte de atrás de la piscina. Lo selecciono y cambio el mapa. Voy a colocar la última opción. También lo colocaré con una elevación frontal, que es una elevación que cambia y queda siempre de frente a la cámara. Entonces, independientemente del ángulo que vaya a tomar la imagen, ella siempre estará de frente. Ahora voy a colocar un jengibre rojo y su código es ALPU. Voy a colocar un diámetro de 80 centímetros, una altura de 80 centímetros y también un distanciamiento de 80 centímetros. Puedo cambiar también la forma de la representación en planta baja. Es solo hacer clic aquí en la flechita y elegir entre las opciones disponibles. Entonces voy a colocarlo allí al frente, voy a cambiarlo y elegiré el tercer mapa. Lo subimos 10 centímetros con relación al terreno, porque es la altura que tiene la corteza de madera. La próxima que voy a insertar tiene un código de ARTR. Es una areca, que es una palmera. Voy a colocarla con 2 metros de diámetro y voy a dejarla con el mapa que ya está. Muy bien, voy a añadir un árbol de viajero, su código es RANA. Lo colocaré con 2 metros de diámetro y una altura de 4. Voy a colocarla como elevación y voy a seleccionar el último mapa. Voy a cambiar también la representación de ella en 2D. Y ahora voy a añadir 2 bromelias. Su código es BROS. Solo voy a cambiar el diámetro a 60 centímetros. Y esta vez utilizaré la herramienta de inserción que no sigue un distanciamiento fijo. Entonces podré insertarlas a cada clic independientemente del distanciamiento que está en el esquema. Voy a cambiar solo una a otro tipo de mapa para que no quede con un aspecto repetitivo, y voy a cambiar un poquito también el diámetro de ella.
para que quede un poco más grande. Entonces colocaré esta con 80 centímetros de diámetro. La próxima planta tiene el código MOCA. Es una palmera falsa. Voy a colocarla entre los espacios que quedaron sobrando. Ahora, en mi jardín lateral, voy a colocar más marantas, charuto. Recordando que el código es CALU6. Voy a colocarlas con distanciamiento de 70 centímetros entre ellas. Presionaré para seleccionar similares y aumentamos la altura de ellas con relación al terreno. Voy a elegir el modelo 3D joven y voy a colocar nuevamente una palmera falsa, solo que esta vez con diámetro de 80 centímetros. Voy a acomodar más o menos la distancia entre ellos. Seleccionaré elevación frontal, además de colocarlos a la altura correcta. Es importante estar atento para que cuando presionemos seleccionar similares, no seleccionemos todas las plantas que están en el proyecto, para no cambiar la altura de las plantas sin querer. En este caso voy a seleccionarlas nuevamente y las colocaré en la altura correcta. Ahora la última planta que voy a colocar tiene el código ACHI. Es una acalifa, cola de gato, y realizaré el mismo proceso. La colocaré con 60 centímetros de diámetro, 80 centímetros de altura y 50 centímetros de distanciamiento entre ellos. Voy a utilizar polígono simple para insertarla. Seleccionaremos similares y en formato voy a aumentar la elevación a 60 centímetros a partir del suelo. Cambiaré también la representación de elevación frontal y voy a cambiar el mapa. Yo creo que si lo disminuyo un poco, el mapa va a quedar mejor. Entonces, lo coloqué a 50 centímetros de elevación. Ahora voy a colocar un árbol. Su código es PLRU. Voy a colocarlo con 3,5 metros de diámetro, 6 metros de altura y voy a cambiar su mapa. En realidad me parece un poco bajo de esta forma. Entonces voy a colocarlo con 6 de diámetro y 8 de altura. Y puedo presionar aquí para poder sustituir. Entonces, ahora voy a cambiar el mapa. Voy a elegir el último mapa y disminuiré un poco su transparencia para poder ver lo que está debajo. Ahora voy a seleccionar todos mis ítems del 2D
y voy a colocar con la sombra detallada, porque así va a quedar con mayor realismo y va a dejar el 2D más atractivo. Haré esto con todas. Aquí puedo utilizar el botón para poder ocultar mi árbol, para así ver lo que está debajo. También puedo utilizar el botón del candado para poder bloquear las entidades. Y así no va a moverse del lugar si esa es mi intención. Y ahora voy a comenzar a hacer los divisores. El primero que voy a elegir tiene el código mu.po29. Voy a colocarlo con 15 centímetros de ancho, 2.5 de altura. Voy a utilizar un nuevo polígono para poder crearlo. Y voy a contornear todo mi muro a partir del centro, porque él crea el muro a partir del centro. Entonces voy a buscar ir siempre en el medio. Y para finalizar es solo presionar con el clic derecho del mouse. Ahora para la casa puedo hacerlo diferente. Voy a crear un volumen ya que está con la polilínea cerrada. Voy a cambiar el material y voy a colocar el mismo, mu.po29. Cambiaré la escala a medio. Voy a colocarlo con 3 metros y 40 de altura. Voy a hacer lo mismo con mi vidrio. Ahora el próximo va a ser mu.po46. Voy a colocarlo con 0.04, o sea 4 centímetros, porque va a ser como si fuera mi placa de revestimiento de la fachada frontal. Y el otro revestimiento tiene el mismo código, porque también es un amaderado. Solo cambia el número a 50. Voy a colocarlo con las mismas dimensiones en la parte del frente que faltó. Y ahora voy a comenzar a crear mi polígono, que va a ser la cubierta. Voy a hacer un alero de 50 centímetros alrededor de ella. Voy a hacer la línea con 6 metros y 20. Voy a bajar con 3 metros. Voy a finalizar en el encuentro con mi muro. Voy a cerrar en la parte del frente con la intención de que quede recta. Crearé el volumen. Elegiré un color, un gris claro. Lo colocaré con 40 centímetros de altura y voy a elevarlo del suelo a 3 metros y 40. Ahora voy a añadir otro divisor que voy a simular como si fuera mi barandal. El material que voy a usar tiene el código mu.mt17. Voy a colocarlo con 60 centímetros de altura. Lo crearé con un nuevo polígono, pero antes voy a hacer una marcación con un polígono normal
Entonces voy a colocar con 2 metros de distancia del alero y 45 centímetros hacia el lado derecho. Y ahora haré otra marcación allá en el fondo. Voy a hacer un rectángulo de 35 por 50. Listo. Va a ser solo mi referencia. Ahora voy a crearlo en forma de L básicamente. Lo colocaré con 5 metros y 25 y finalizaré atrás, a través de esta marcación que hice para guiarme más o menos, ya que mi edificación es solo representativo. No es importante tantas medidas en este caso. Voy a hacer un volumen de 5 metros por 5,80 y va a ser como si fuera mi segundo piso. Voy a colocar como material el MU.PO 29. Una altura de 2 metros y 60. Y voy a elevarlo a 3 metros y 80 del suelo. Vamos a moverlo hacia la parte de atrás. Y ahora voy a crear otra cubierta para el segundo piso. Voy a hacer un rectángulo de 5,60 por 7,70. Voy a alinearlo con el final del muro. Crearé el volumen. Le colocaré un gris oscuro con una altura de 20 centímetros y voy a elevarlo a 6,30 metros del suelo. Puedo también utilizar la herramienta dimensionar para poder dimensionar de la forma que necesito. Voy a hacer clic en el barandal y elevarlo a 3 metros y 80. Porque me había olvidado de hacer esto antes. Listo. Ahora ya alineé la plataforma de arriba con la de abajo. Voy a la parte de atrás nuevamente para poder hacer los divisores y los jardines. Para esto voy a ir a organizar en capas y ocultar en este caso las plantas, porque así va a ser más fácil de visualizar y trabajar encima de los jardines. Voy a volver al divisor y voy a elegir el que tiene el código MU.PO 8. Voy a colocarlo con 10 centímetros de espesor y 70 centímetros de altura. Utilizaré crear nuevo polígono. Voy a dejarlo con 90 grados para facilitar mi trabajo. Y ahora voy a elegir un nuevo divisor y solo cambiaré el número por 29. Voy a mantener el mismo espesor, solo que voy a colocar 15 centímetros de altura, porque quiero que sea más bajo. Ahora utilizaré un volumen para poder crear la piedra de la piscina. Va a tener 10 centímetros de ancho y 3,95 de largo. Voy a colocar el mismo material del muro, que es MU.PO 29.
Colocaré la altura de 0,05. El revestimiento de la piscina ya lo habíamos hecho. Ahora voy a hacer un rectángulo para simular el agua. Para esto voy a inicio. El agua queda en símbolos. Voy a filtrar allí por agua y aplicarlo. Lo dimensionaré un poco para que quede justo. Ahora voy a volver a visualizar las plantas. Basta con presionar en el ojo para que se visualicen nuevamente. Ahora voy a colocar mis mobiliarios y comenzaré colocando un auto al frente. Seleccionamos en mobiliarios, luego en símbolos y filtramos por vehículos. Y elegiré una reposadera que tiene el código MA.FI5. La rotaremos a 180 grados y voy a utilizar el sello para copiarla al lado. Voy a adelantar la representación de la cubierta y ahora colocaré dos sillas que tienen el código MA.MA14. Las colocaré al lado del árbol y voy a girar a 270 grados. Voy a copiarla también. Ahora voy a colocar dos piedras en el jardín, también están en la sección de mobiliarios, recordando de elevarlas para que aparezcan en el 3D, con 10 centímetros es suficiente. Colocaré otra al lado. Y ahora voy a ocultar mis cubiertas para poder visualizar el primer piso, porque allí voy a colocar una mesa y un sofá, ya que va a aparecer en el render. La rotaré también a 90 grados. Voy a visualizar todo lo que había ocultado y organizar la representación en el lugar correcto.
Ahora voy a elegir mis cámaras, es decir, donde vamos a visualizar las escenas para poder renderizar las imágenes. Para esto puedo seleccionar en Mostrar 3D para visualizar de forma más amplia. Voy a elevar un poco la reposadera. Y ahora basta que vaya a los últimos iconos en guardar cámara. Entonces voy a elegir todos los ángulos que me gusten. Haré un ángulo desde el interior de la casa. Voy a mostrar. Elijo en visualización 2D y 3D. Y después de eso renderizo de esta forma la imagen. Va a salir de forma cuadrada. Si la dejo solo en 3D, va a salir rectangular. Y ahora voy a la última pestaña de Visual Render. Y aquí tenemos dos opciones de renderización, Jafar Eye y LuxCore. Esta es una versión un poco más nueva. Tiene la opción de colocar el cielo en la renderización y también habilitar el GPU en caso de que su computadora tenga uno, que es la unidad de procesamiento gráfico, para poder renderizar más rápido. Y también tiene algunas plantillas y algunos skybox. Aquí también puedo elegir la ubicación correcta. La hora, o si prefiero poner el norte. Todo esto para poder lograr la sombra en el lugar exacto en el que voy a trabajar. Y así también podamos realizar un estudio solar. Puede elegir activar o desactivar las sombras. Y ahora también, si no quiero renderizar, puedo exportar la imagen directamente de Visual Land. Elegimos el espacio de trabajo 3D y coloco el tamaño de la imagen que quiero. Y puedo exportarlo de esta forma, ya con una calidad buena. Muy bien, pero si nosotros renderizamos, queda aún mejor. Entonces, para renderizar, podemos hacerlo con una prueba rápida o presionar en generar imagen con una mejor calidad. O también tenemos otras opciones un poco menores que podemos ver aquí. Entonces, espero algunos minutos. Va a depender de su computador. Cuanto mejor sea, será más rápido. Y luego va a abrir el Raster Edit en caso de que quiera editar la imagen. Para esta herramienta hay diversos consejos técnicos de Raster Edit en nuestras revistas digitales para que aprenda a utilizarlo. Pero si crees que ya está bien, puedes solo ir a Archivo y guardar la imagen. Voy a abrir el otro render. Este sería el render de Jafar Eye, para que vean la diferencia entre ambos. Jafar Eye es un poco más antiguo y no renderiza junto con el cielo. Necesitas colocarlo después en la post-edición. Entonces se realiza el mismo proceso. Vamos a guardar, elegimos la carpeta, colocamos un nombre a la imagen y presionamos en guardar. Ahí vamos a repetir el proceso con todas las imágenes de las escenas que guardé anteriormente. Entonces voy a hacer esto con las 4 cámaras que creé. Después, al terminar, voy al papel para poder comenzar a montar mi presentación.
Aquí está mi hoja. Esta es el área de visualización de la hoja. Puedo cambiar su tamaño. Está con un tamaño A4. En este caso yo quiero un tamaño A3. Entonces puedo colocarlo en vertical u horizontal. Voy a colocarlo con 420 por 297 porque quiero una A3 horizontal. Puedo cambiar el color de la hoja, definir mis márgenes, incluir una página, presionar para poder mostrar el margen y aquí está la parte para crear el viewport. Yo suelo presionar en usar el margen porque ya lo crea automáticamente y voy a hacer clic en ella. Puedo presionar para poder centrar y en posicionar para poder ir arrastrando y decidir dónde quiero mi imagen. También puedo cambiar la escala de visualización. Al lado puedo definir dónde va a quedar mi escala gráfica y mi escala normal, solo que yo opté por no colocarla. Voy a hacer una presentación simple para que pueda ser rápido para mostrarlo. Voy a incluir las imágenes que generamos. Entonces, con dimensionar, voy colocándolas del tamaño ideal. Voy a añadir un título. Voy a dar un nombre ficticio aquí a mi proyecto. Colocaré Residencia Jardín Imperial. Puedo editar también esta fuente. Hago clic en ella o voy a formato. Ahí tengo la opción de color, opciones variadas de fuente, el tamaño. Puedo colocar en negrita, itálica, justificado. Voy a quitar su fondo y lo dejaré transparente. Ahora, en medio de la lámina, puedo insertar una tabla. La puedo crear de acuerdo con cuántas columnas y filas quiero. Pero voy a insertar directamente un informe que ya genera automáticamente el programa. Puedo editar su estilo. Voy a quitar algunos detalles que no creo necesarios en este momento, que es el ID, el código. Voy a añadir algunas informaciones como la cantidad y el área. Por último, voy a añadir otra imagen, una imagen más grande que destacará más mis plantas. Igual aquí abajo voy a colocar como si fuera un mini informe, solo para no dejarla en blanco. Quiero colocar las informaciones que creo relevantes. Voy a quitar el borde y colocar un color verde.
y voy a insertar nuevamente el texto. Entonces voy a escribir profesional, voy a colocar como AWS Software, cliente, le daré un nombre y voy a llamarla María Silva. Etapa, voy a colocar anteproyecto y finalmente voy a colocar la fecha. Voy a editar la caja de texto, quitaré el relleno, aumentaré un poco la letra y la dejaré en negrita y disminuiré la caja de texto. Por último, para dejar la planta baja más bonita, voy a cambiar el color de mis bloques. Estos bloques que están representando la cubierta, que están en azul, voy a colocarlos en un color gris. Entonces voy a relleno y lo cambio. ¿Están listos? Basta con guardar igual que las imágenes, recordando cambiar a páginas. Si tengo otras páginas, yo puedo colocar la numeración y aumentar la calidad en caso de que sea de mi preferencia. Le daré un nombre y lo guardo. Entonces nuestra lámina quedó así. Quedó una lámina simple, pero que tiene las principales informaciones relevantes para nuestros clientes, y eso es todo. Espero que hayan aprendido hasta aquí, y en caso de que haya quedado alguna duda, no dejen de consultar los consejos técnicos disponibles en nuestras revistas digitales y en YouTube. Hasta la próxima. ¿Quieres ver más contenido como este? No olvides activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte las próximas novedades. Deja un like, comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo video.